Bien, amigos, continuamos con el día. Comentábamos acerca del tema este de la delincuencia, todo esto. Pero espérate, que aquí yo tengo otra cosa. El tema de la operación Falcón, que es muy probablemente el caso más grande de narcotráfico de la historia de la República Dominicana, por mucho. Entonces, hay una implicación de políticos y de legisladores. No estamos diciendo que son culpables, que están traficando. Ahora bien, en nuestro Congreso hay legisladores que vienen del narcotráfico, algunos con antecedentes penales, que han sido condenados incluso, y están ahí, como senadores y como diputados. Esto es gravísimo para la sociedad, gravísimo. Tenemos muchos años diciéndolo, y por fin muchos medios están dándose cuenta ahora de lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo. Ya ustedes saben que uno de los detenidos en la operación Falcón es el que era director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, que fue diputado en 4 periodos consecutivos hasta el periodo anterior, 4 consecutivos. Pero en este no está, pero está su esposa entonces, como diputada de la provincia del Ceibo, ¿no? Entonces, ese exdiputado y que ahora era funcionario del gobierno, Juan Maldonado, está implicado por el Ministerio Público. Repito, en el caso más grande de tráfico de drogas y lavado de activos que se ha investigado aquí. Pero hay otro diputado, Héctor Darío Félix, que lo acusa el Ministerio Público. No es una acusación formal, no lo han enviado a la justicia ni mucho menos. Pero dice que estaba ayudando a escapar a un extraditable. Y eso era cuando le tenían montado el operativo de vigilancia antes de proceder a los allanamientos. Y estamos hablando de horas de la madrugada. Y fue a esa hora, dice, se ha informado, que ese diputado entró al lugar que estaba cercado y salió entonces con uno de los individuos que estaban siendo buscados. Como el Ministerio Público dijo que llevaba en su carro a un extraditable, lo que pasa es que lo detuvieron y sacaron al extraditable, ¿verdad? Entonces, lo que se ha interpretado es que a quien él llevaba, y él así lo dijo, era Maldonado, que era su ex colega en la Cámara. Pero al decir el Ministerio Público que él llevaba un extraditable, entonces varios medios de comunicación han llegado a la conclusión de que Maldonado es extraditable. Entonces eso quiere decir que lo están pidiendo de los Estados Unidos. Por eso es la presencia de la DEA en este caso. Porque a Estados Unidos le interesan varios de los que están envueltos en eso. Pero lo que pasa es que aparentemente él no llevaba uno solo en el vehículo. Aparentemente llevaba más de uno, así que en realidad no existe seguridad de que el extraditable sea Maldonado. Eso ya se verá después, pero es posible que sea otro. El principal acusado, el alias W,
Morales, no se ha dicho dónde fue apresado. Así que es una opción a tomar en cuenta. En esto, bueno, primero vamos a ver cómo él se defendió, el diputado Héctor Darío Félix. El diputado Héctor Félix ofreció su versión sobre los hechos en que resultó detenido el funcionario PRMista Juan Maldonado, con quien mantiene una relación de amistad y que en ese momento era perseguido por las autoridades. En ese momento un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él. Y me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Aseguró no estar vinculado a ningún hecho ilícito y desmintió que haya tratado de ayudar a escapar al imputado. Si era esa la intención, tampoco el amigo mío, entiendo yo que sabía, porque no es verdad que si él sabía de esa situación me iba a meter en esa parte. Héctor Félix dijo que está dispuesto a entregar su inmunidad parlamentaria hasta que finalice la investigación y que defenderá su honor donde sea necesario. Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad, porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad, que continúe la inmunidad, sí, sin la inmunidad. Legisladores de distintas bancadas lamentaron que situaciones de ese tipo salpiquen a sus colegas, a la vez que se solidarizaron con Héctor Félix. Despojar a un legislador de su inmunidad parlamentaria tiene que ser producto de una situación y de una violación constitucional que realmente amerite eso. Parece que no es posible tener ese sedazo para sedaciar quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Para nosotros la vida política hacerla un poquito más decente. Es algo que a nosotros nos ha asombrado. Es una persona decente, amable, de buen trato, un caballero. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. En la operación Falcón fueron detenidas unas 12 personas y se ocuparon varios artículos e inmuebles, entre los que se encuentran el celular, la agenda y el vehículo del diputado Héctor Félix. El diputado informó que el próximo lunes acudirá hasta la Procuraduría General de la República para ponerse a disposición del Ministerio Público tras garantizar que puede justificar todos sus bienes, sus ingresos y sus gastos. Desde el Congreso Nacional para Telenoticias, Paola Báez. Bueno, vamos a ver. Ahí hay varias imprecisiones que ellos, siendo legisladores, deberían saberse eso. Lo primero es que la inmunidad sirve para que no lo arresten, pero no para que no lo investiguen, ni para que lo sometan tampoco. Lo pueden someter ante la Suprema Corte de Justicia. La inmunidad es para que no se lo lleven preso. Nada más. Parece que ellos no están muy claros en eso. Entonces, aún sin retirarle la inmunidad, lo pueden someter a la justicia. Eso ha pasado en algunos casos, Félix Bautista, por ejemplo, Galán y otros. A esa gente lo procesaron y la inmunidad no lo impidió. Entonces, aquí hay otro tema que tiene que ver con el Congreso. Esto coincide con un momento en que, habiendo el interés de la sociedad de que se apruebe la ley de extinción de dominio, no hay forma de que la aprueben. Le han dado el paso de la jicotea. Una ley necesaria para poder recuperar los bienes que tienen los jefes del crimen organizado, el narcotráfico. Y es para que no vuelva más la burla de que un capo con muchísimas muertes encima y que traficó toneladas de cocaína a los Estados Unidos y metió mucha cocaína aquí también,
y fue allá y negoció, venga, y haya que entregarle como se lo han entregado a Quirino y a toda esa gente, todo lo que le quitaron. Y la ley de extinción de dominio es para eso. ¿Y por qué que no la aprueban? ¿Y por qué da tanto trabajo que en ese Congreso, con esos partidos que les gusta postular a cargos electivos a personas porque tienen dinero y porque repartiendo consiguen votos, sin importarle de dónde salen o sabiendo de dónde salen? Entonces, no quieren aprobar la extinción de dominio. Pero encima de eso están planteando, y está planteado en el proyecto de Código Penal, que los partidos tengan inmunidad también, que los partidos políticos no puedan ser sometidos a la justicia manejando miles de millones de pesos del pueblo dominicano que les entrega la Junta Central Electoral, el Estado a través de la Junta Central Electoral, para no rendir cuenta de lo que hacen con el dinero, pero también para no rendir cuenta de asociarse con el crimen organizado. Es de eso que estamos hablando, no es de disparate. Entonces, aquí tiene que haber un compromiso para aprobar ambas cosas. Aprobar una cosa y rechazar la otra. Aprobar la ley de extinción de dominio y rechazar que el nuevo Código Penal consagre la impunidad de los partidos. Los partidos son entidades que hacen cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas. Y si incurren en delitos y en crímenes, tienen que pagar ante la justicia. ¿Y cuál es el interés de declarar la inmunidad de los partidos políticos? ¿Cuál es? ¿Porque están haciendo qué? ¿O es porque están soñándose con pajaritos y cosas? No, es porque saben lo que están haciendo y quieren esa impunidad. Este país debe rechazar eso. Lo deben rechazar los legisladores. Pero si no lo rechazan los legisladores, este país tendrá que volver a las calles y a las plazas, creo yo. Edith. Sí, bueno, Uchilora, hemos visto la información donde el diputado Héctor Darío Félix del PRD por Pedernales se defiende de las acusaciones. Todavía no hay una acusación formal. Esa es la verdad. Hubo una referencia a una intervención suya que casi obstruye un procedimiento en marcha. A la hora que él interviene, hay un operativo que está en marcha contra unas personas y casualmente él entra en escena, sacando al menos a 2 de las personas vinculadas. Aunque él dijo una, en realidad fueron 2. ¿A qué hora? Era la 1:30 de la madrugada. Exacto. Esto se produjo en el cruce de Guerra, quiere decir que si venía del este era por la carretera, la vieja carretera Mella. Es una bola rara a esa hora. Sí, la 1:30, sí, él dijo que era una bola, la 1:30 de la madrugada. Lo que pasa también, yo entiendo que la gente siempre tiene, digamos, hay que darle el espacio para que alegue algo. Hemos visto casos, aquí no es la primera bola de la que se habla en un proceso de este tipo. Recordemos al coronel Nin Terrero. Que iba de bola en el camión que iba lleno de la cocaína. Sí, él estaba depuesto en Asua. Ese otro que volvió. Sí, él estaba depuesto en Asua, incluso fue extraditado. Duró, digamos, pocos años en prisión y él dijo que él iba de bola en ese camión. Estaba depuesto en Asua, iba de bola para el Cibao, en un camión. Y bueno, y en este caso este señor es de Pedernales y venía desde la zona este del país. Hay que decir que yo no tengo claro, pero ha dicho que lo traslada y en el caso del señor Juan José de la Cruz Morales, conocido como W, y tiene otros apodos en la nota de la Procuraduría General de la República, hacía vida sobre todo en la zona de Michas, y me recordé con esto de la bola, porque si usted, y aquí voy a usar la frase de un político que se hizo muy conocido. Supóngase, Uchi, que usted está en Santiago, usted sale para Santiago y se para en Bonao.
Sí. a saludar a la mamá de Amelia. Será un éxito. Es un éxito, sí, puede. Pero Un saludo a la mamá de Amelia, Sí. Una persona muy apreciada Exacto. por todos nosotros. Feble los créditos de esa célebre frase, eso no es de tu autoría. Sí, sí, que tiene una lógica, porque si usted lo de Gonzalo, que es muy- decía que si lo de Gonzalo. salía para Puerto Plata y que si Se llegaba paró en Bonao. Bonao. Se quedaba embonado, entonces Y- no había tenido éxito. Y entonces Cristian Hernández, el caricaturista, puso una en la que van él y Margarita Cedeño en el carro. Y él le está explicando lo del éxito y lo de Bonao y Puerto Plata. Y ella le dijo, contigo no llegamos ni al peaje. pero bueno, pero tenía una lógica. Y Porque no llegaron, no si pasaron usted, del peaje. Si usted va para Puerto Plata, pasa por Bonao. Sí. El asunto es que no hay un lugar del país donde usted tenga que pasar por el Ceibo o por Miche para llegar a ningún sitio. Usted sabe que eso nos lo decía un viejo sacerdote, decía, miren, hablando Interesante. Sí, hablando de la situación económica de la provincia del Ceibo, que también está vinculada a estos hechos, pero yo creo que hay algunos aspectos que hay que valorar. Por ejemplo, que usted le digan que las 3 estaciones de combustible de Miches estaban vinculadas al narcotráfico, usted le habla de un nivel fatídico en la Cerraron provincia. 3 también en San Francisco de Macorís. Sí, también. ¿Cuántas cerraron? 3. 3. Pues resulta que si usted dice, ¿por qué es la segunda provincia más pobre del país? Si no la tercera, siempre está en ese debate. Y es una de las 5 primeras provincias que tuvo República Dominicana. Y entonces él lo atribuía y decía que es probablemente la única provincia por la que usted no tiene que pasar para ir a ninguna parte. Es decir, que al Ceibo se va y a Miche se va. Si usted va para La Romana, usted puede pasar por San Pedro. Si usted va para Higüey, usted pasa por el otro. E incluso si usted los pueblos fronterizos o pobres de la frontera, pero usted si va para Haití tiene que pasar por ahí. Entonces, una cosa a explicar es exactamente en qué punto se produce esa recogida. Es curioso eso, pero es verdad. Sí, es verdad, usted no va. Que nadie que va para otra parte pasa por el Ceibo. No, al centro usted va, queda ahí en ese centro ahí, usted va simplemente, y de hecho, ya ni para ir a Miches usted pasa por el Ceibo, porque le han hecho, tiene vías de acceso por Atomayor y también se puede ir por la zona de la autovía que le conduce de forma directa. Ese debe de ser el ejemplo más literal y material de marginalizar una provincia. Sí. Pues dejarlo al margen de todo, al margen del tránsito, al margen de al margen de las visitas, al margen del turismo. Es casi como una política pública de la marginalización. Y entonces, claro, y eso puede explicar, por ejemplo, el desarrollo de una empresa, que puede ser una empresa criminal en Miches, que es un pueblo que usted lo tiene al margen, marginado, o sea, es una zona potencialmente turística importante, pero en Miches, yo recuerdo, el primer trabajo que yo hice, que yo consideré de importancia, que yo andaba, ¿sabe? Como, wow, que hice algo grande. Yo tenía unos 15 años y fue entrevistar a un fiscal que le habían quemado su oficina en Miches. O sea, ese fiscal se puso a investigar los viajes irregulares, los viajes ilegales, y le quemaron la oficina. Entonces, usted se podría estar preguntando, ¿cómo es que florece un negocio, en este caso de lavado de lo que sea, en una zona muy específica, digamos, tan grande, y además incide en el quehacer político de la manera en que ha sido aquí? Porque aquí estamos hablando de que ese señor de Comunidad Digna, por ejemplo, que bueno, que está por demostrarse si es culpable o inocente, el Ministerio Público le está acusando y hay una vinculación incluso con la DEA, con una investigación que se supone desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me puse a buscar, si usted busca en cualquier, para buscar videos, para ver sus actividades y demás, ¿y qué vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con el PRD, que es el partido al que pertenecía, diciendo discurso. Lo vamos a encontrar con el PLD, que era un partido aliado del PRD, diciendo discurso, y lo vamos a encontrar con el PRM, que es su nueva casa, diciendo discurso. Quiere decir que en ese momento no hay diferencia, los 3 partidos mayoritarios de este país han sido su casa. Entonces, eso tiene que ver con lo que Wichi estaba diciendo, del vínculo de la política. Pero volviendo al tema de este diputado, yo entiendo, cuando las personas se ven de alguna manera expuestas y se le cuestiona públicamente, hay 2 discursos, el discurso público y el discurso de los tribunales. Uno de los problemas que tenemos aquí en el país y en términos de la cobertura de casos, particularmente de los casos de corrupción, es que en nuestra prensa y nosotros mismos y generalmente en la cobertura pesa mucho lo que se dice, no necesariamente el contenido de lo que realmente pasa.
Por eso hay gente que se sorprende y dice, oh, ¿qué pasó en los tribunales? Pero aunque si bien el escenario público puede jugar un papel en la presión que influyen en los jueces o en que los jueces se sientan de alguna manera acorralados o intimidados para tomar ciertas posturas, no menos cierto que aquellas personas que se ven vinculadas en cualquier proceso, sobre todo de casos de corrupción o un caso tan delicado como este, tienen un discurso público y luego vamos a ver qué pasa en los tribunales. Quizás cuando llegue ese momento de los tribunales, entonces dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Él argumenta lo de la bola. Ahora, en ese viaje, en esa bola, pues iban no uno, sino dos. Iba Juan José de la Cruz Morales, conocido como W, que en el año 2016... Pero es el principal. Exacto, está señalado como el principal, porque si buscamos su nombre vamos a encontrar, Uchi, que estaba vinculado a un grandísimo caso en el año 2016 en Puerto Rico, que es otra de las preguntas que nos hacemos Creo aquí. que de 1.800 y pico de kilos. Sí, lo calificaron y de hecho está en Primera Hora, por ejemplo, de Puerto Rico, en el Diario del Vocero y demás. Dicen, el caso más grande de decomiso en Puerto Rico. Ahora, todo el mundo se puede preguntar, si él fue arrestado en el año 2016 en Puerto Rico, en el caso más grande, ¿qué pasó para que estuviera libre ahora? Ahí tengo un bache, una laguna, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Las autoridades norteamericanas andan detrás de sus pasos nuevamente, pero ¿qué pasó en el año 2016? Lo mismo que uno que parece ser su hermano, que tiene el mismo apellido, implicado en un asesinato de 2 personas, que un informe de la Policía Nacional está recogido en el periódico El Nacional del año 2013, el periódico recoge completito el informe de la policía y dice... La policía dice que esas personas fueron asesinadas cuando llegaban a Santo Cerro La Vega, que tenían un pacto, que uno de ellos se salvó y notificó que estaban en comunicación telefónica en una transacción de drogas y que inculpan a uno de los que ahora está señalado como la persona que dio la orden. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo cuando busco en los registros judiciales, al menos digitales, porque habría que ir a los lugares, encuentro incluso que una parte de ese proceso llegó al Tribunal Constitucional de la República. Entonces fue condenado, ¿qué pasó? Eso no lo sabemos. Pero, y bueno, y que también una de estas personas, en el caso suyo, viene con $500,000 en unas neveritas por el área del aeropuerto, en la carretera, lo para una brigada, una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas, incauta el dinero, $500,000 y lo arresta. Y un juez... En la autopista Duarte. Exacto. Fue en la autopista Duarte. Sí. Y un juez dice, la DNCD no podía arrestar a nadie por ese dinero, no tenía una orden, devuélvanle ese dinero a ese señor. ¿Qué pasó? 2 años después, ese juez es cancelado de la Administración de Justicia junto a 2 más bajo el título de que vendían sentencias. Y mandan el caso al Ministerio Público, que no hizo nada con ese caso. O sea, esos jueces se quedaron al margen, salieron muchas cosas en los medios, mucho decir, pero en la práctica no pasó nada, que ese es otro problema. Es decir, vivimos una burbuja de informaciones, de acusaciones, muchas veces que le señalan y pasa lo que decía un político nuestro, que decía que una noticia sucede a otra. Alguien comentaba que iban y le decía, mire, en el periódico tal le están diciendo hoy tal cosa. Y dice, ¿y qué decía en el periódico de ayer? Bueno, yo no me recuerdo, eso va a pasar mañana también. Es decir, hay un juego a la desmemoria. Entonces, en este caso, yo creo que cuando usted verifica cada nombre, usted va a encontrar eso. Entonces, el diputado venía en ese contexto, en esa situación, pero no solo eso, hay una persecución. O sea, no es que se paran y le dicen, párese ahí, no, hay un proceso de persecución conforme a lo que yo tengo porque no fue que lo pararon y él se paró. No es que se para, y que según lo que tengo entendido hay un proceso de persecución. Le toca a las autoridades definir lo que ocurrió, pero esto fue a la 1:30 de la madrugada en el cruce de guerra. Evidentemente eso tampoco es suficiente para... podrá encontrar mil razones. No creo que en un proceso largo te digan, bueno, estabas acompañado y te paso los kilos. No había droga ahí o te pasen. O sea, tiene que existir o podría ser un indicio para una investigación. No necesariamente, habría que preguntar si las autoridades tenían elementos previos, si el diputado también estaba siendo objeto de un seguimiento, de una mirada. O sea, hay muchos elementos que se juegan ahí. Pero sí quería... decir este caso. Con respecto a Miches, que como ustedes saben, ayer decía, y lo dije más temprano, que las 3 estaciones de Miches fueron incautadas
y que cómo iban a hacerse para el reparto del combustible en Miches, pero debo decir que después de ser incautada en ese mismo momento, la población se da cuenta de que se va a quedar sin gasolina, hay una especie de conato y dicen, no es posible, y se toma la decisión, los que actuaron en ese proceso, de dejar una estación abierta. O sea, hay una estación bajo mirada de las autoridades que está abierta en Miches. ¿Cómo se llegó a este nivel? Porque esto es una cosa que estamos mirando de gran compromiso para los partidos políticos, alguien que pasa y que va. Es una sorpresa para el pueblo, es una sorpresa para el Ministerio Público de toda la zona este del país. ¿Qué pasa con los guardias? ¿Qué pasa con los sistemas de seguridad que tanto escuchan? Aquí siempre hay una fama de que le escuchan los teléfonos a todo el mundo. ¿De qué sirve esa cosa? O sea, ¿de qué sirve vivir acechando a los otros tanto? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que esto haya sido un proceso de años, según los indicios que está mostrando Uchilora? Entonces, esto no es la primera vez, no será la última, no es una cosa de República Dominicana, el tema de los partidos políticos que algunos se escandalizan. Esto está fundamentado en dos pilares importantes, la corrupción y un sistema de partidos políticos de política clientelar. Y la gente que tiene dinero, que ha sudado, se le hace muy difícil salir a repartir dinero que luego no va a recuperar. El dinero sudado es más difícil de repartir, entonces aquí hay que revisar desde el financiamiento de las campañas políticas de los partidos, el modo de hacer política, lo que la gente busca y cómo hipoteca su futuro, porque se habla de una cooptación del Estado, donde esta gente representa los intereses que no necesariamente son los intereses de las mayorías. Y ya para terminar con esto, solo recordar, hay un funcionario de Naciones Unidas que dando una charla en Perú decía, y fue recogido por una revista mexicana que la leí a propósito de este caso, que él decía que el negocio del narcotráfico es uno de los negocios más caros del mundo y que los narcos nada más tienen que invertir una ínfima parte en el quehacer político para adquirir poder. Y decía, el problema no es que los narcos compren a los políticos, el problema es que los políticos se venden tan barato. Entonces, le sale barato al crimen organizado capturar el Estado por esa parte es una obra barata, digamos, es económica, no es comparado con los grandes recursos que mueven. Por lo cual eso tiene que pasar a ser un tema fundamental en esta sociedad. Ayer, entre las diligencias que hizo el Ministerio Público, hubo una en la cual el Ministerio Público cometió un lamentable error. Arrestaron a dos individuos a los que estaban buscando, ligados a esta mafia, que entraron a un banco, específicamente al Banco Santa Cruz, y llegó la DNCD, entraron al banco, paralizaron el banco y fueron y arrestaron a dos individuos. Era a dos clientes, ¿verdad? Pero mientras tanto, hubo una situación con todos los demás clientes que estaban ahí, con el banco que se paralizó. Y ya ustedes saben, una situación de este tipo, la gente dice, se tiraron en el banco tal, ¿y qué estará pasando ahí? Es decir, eso deja margen para especulaciones, para malas interpretaciones. Y eso llevó al banco a emitir un comunicado diciendo que no tiene nada que ver con los allanamientos ni con esa situación. Miren el comunicado ahí, donde describe lo que pasó ayer en la tarde, diciendo que agentes de la DNCD persiguiendo a unos supuestos mensajeros, bueno, no sé si eran mensajeros, que ingresaron con la intención de realizar una transacción en caja. Ahora se sabe que era un depósito que iban, que era que iban a sacar dinero. Entonces, y dice el banco, nuestra institución no tiene vinculación alguna con este hecho. En el Banco Santa Cruz siempre nos hemos caracterizado por nuestra transparencia y apego a sólidos principios y valores, los cuales están alineados
a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. El Ministerio Público también puso un tuit, ahí lo tienen. El Ministerio Público impidió, pero no es ese, ¿no? Fueron 2 tuits. Ese fue el primero, diciendo que arrestó a 2 individuos que fueron a una sucursal de un banco. Pero el Ministerio Público puso otro, aclarando que entró a arrestar a 2 individuos, pero que no tiene ninguna investigación hacia el Banco Santa Cruz. Qué bueno que lo dijeron. Ahora, el procedimiento no estuvo bien, porque está bien, tiene que perseguir a los delincuentes. Los narcotraficantes buscan la manera de depositar dinero. Si alguien llega con 10 millones de pesos, que puede ser una chilata para cualquier narcotraficante, tiene que explicar muy bien a cualquier banco que vaya, a cualquiera, tiene que explicar muy bien de qué es ese dinero. Porque las leyes actuales son muy buenas, muy eficientes en ese sentido para impedir el lavado de activos. Pero el caso es que ellos mandan gente a depositar una cantidad aquí, otra cantidad por allí, y así pueden depositar dinero con testaferros. Ningún banco sabe cuando llega una persona a hacer un depósito de 50,000 pesos, vamos a decir, no sabe. Bueno, yo soy fulano de tal, esta es mi cuenta, y deposita y punto, es una cosa normal. Y obviamente hace bien el Ministerio Público en señalar de manera precisa que no tiene ninguna investigación contra ese banco. Qué bueno que lo dijo, pero la verdad es que debe haber más prudencia en ese tipo de cosas. Y finalmente, otro aspecto, señores, hay un montón de narcos de grueso calibre. Y lo que más llama la atención es que hay una muchacha que es comunicadora, que está detenida. Yo ni el nombre lo voy a decir para no repetirlo, porque el morbo desvía, porque ahora la figura más importante es una, que yo no sé si está involucrada o no lo está. Algo tiene el Ministerio Público. De a nivel. Que la detuvo, pero lo principal, ella no está entre los principales. Entonces ahora se centra la atención en una persona porque la farándula y todas esas cosas. Y se desvía, eso es inevitable que ocurra, ¿verdad? Pero es lamentable, es lamentable. Esa persona no forma parte de los principales capos que están envueltos en esa operación, hasta donde uno sabe, ¿verdad? Pero está llamando más la atención que hay gente mucho más importante, gente mucho más importante en el caso que se está investigando. Así que eso es lo que hay. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.